estás? Un gusto tenerte Bueno, acá. un gusto, muchas gracias por Un la gusto invitación. conocerte. Bueno, justamente como estábamos hablando hace un ratito, ya no está más el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, hace ya un tiempito en las facultades. Ujú. Ya se viene llamando, se viene titulando a los profesionales como simplemente abogados y no doctores. Eso ya será tiempo de alguna otra especialización más Muy adelante, bien, muy el bien. estudio de un doctorado, lo que sea. Porque ya asimismo también la carrera de Derecho es un poco más corta, entonces se optó por esa denominación. Bien. ¿Quién eres? ¿Cómo ha sido este camino desde de tu vida para llegar a hoy estar sentado conversando conmigo acá? Bueno, recién hablabas mucho de la historia. Yo soy Ujú. más de la actualidad que de la Sí, historia claro, porque me interesan temas más como la inteligencia artificial, por claro. ejemplo. Este, bueno, en realidad comencé en la Universidad Clave como más que nada por la cercanía, por estar ¿Vives acá en en Maldonado. Maldonado? Soy acá de Muy bien, Maldonado, sí. soy oriundo de Maldonado. Ujú. Y un poco por no alejarme de mi familia para ir a Montevideo, opté por quedarme acá. También por las posibilidades que da la facultad en cuanto a becas, diferentes programas de becas, pude acceder a una y bueno, por eso Y te ha quedé ido por bien. acá. Sí, ¿Estás sí. conforme? Sí, ¿Elegiste por bien? supuesto. Sí, 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 la verdad que sí. Bien. ¿Y tu presente? Bueno, actualmente trabajo en la intendencia, pero también me interesa el estudio de temas de derecho tecnológico, sobre todo. Justamente ese es el tema de mi memoria de grado, que sería algo un poco más resumido que una tesis, que es con lo que en definitiva nos titulamos de la carrera de abogado o de escribano en la facultad. Ujú. Y las carreras de estudio de hoy son los, teniendo en cuenta con toda la tecnología que tenemos, ¿no? ¿Son actualizadas, son entretenidas, son atrapantes? ¿O de repente las formas de la enseñanza se tendrían que ir adecuando de otra manera? Bueno, eso es una Y te discusión que lo está. pregunto ya que está, ya te recibiste, por lo Sí. tanto ya está. Es una discusión que hemos tenido, sobre todo con mis compañeros, que estamos más acostumbrados a la actualidad tecnológica y demás, y más que nada a la práctica, sobre todo, y no tanto a la teoría. Quizás a veces se necesita un poco más de práctica en general en todas las carreras. eh, También, en definitiva, para luchar contra eso de estar simplemente leyendo y estudiando todo el tiempo. CLAE tiene una particularidad en su Justamente carrera que sobre desde eso, muy temprano ya salen a la sí, cancha, ¿no? eso creo que un gran beneficio también, también para incursionar justamente aquellos que están apasionados por el mundo jurídico, que desde el primer año podemos participar en los consultorios jurídicos itinerantes que Y recorren es el una buena departamento y experiencia. es una excelente experiencia, sí. De acerca justamente a la práctica profesional desde el primer momento. Ujú. ¿Exige todo esto estar necesariamente actualizado en el día a día? Bueno, en realidad, ¿También en la abogacía? sí, justamente para el ejercicio del derecho, como así como para cualquier otra práctica profesional, se requiere una actualización constante y todos los días tenemos que estar estudiando y actualizándonos sobre todos estos temas. Bien. Desde que se pudo empezar a googlear, para básicamente los maestros y los profesores, empezó a transcurrir un tiempo complicado, ¿no? Eh, Porque el acceso a la tecnología de los jóvenes y de los niños llevan a que antes de esperar ir a la escuela para preguntarle a la maestra, se empezaron a googlear y empezaron ya a ir con la respuesta. Entonces empezó como de alguna forma, a distorsionarse lo que teníamos como costumbre de nuestro vínculo con nuestros maestros y con nuestros profesores. Hoy en día ya no alcanza a esa situación, sino también al hecho de que cualquier persona, de repente, en vez de esperar ir al consultorio y hacerte la consulta como abogado, pueda entrar a Google y a la inteligencia artificial y tener por allí una cantidad de información que no sabemos bien si en definitiva va a ser útil o no, porque depende muchas veces cómo uno lo interprete, ¿no? Entonces, ¿cómo están conviviendo ustedes los profesionales de todas las épocas, pero los nuevos profesionales, porque se está descubriendo una nueva manera de inclusive de interactuar
con la gente, ¿no? Sí, bueno, justamente es una lucha que tenemos todos los profesionales, desde los médicos También, sí, hasta por los supuesto. abogados. Generalmente ahora lo primero que hace la gente es ir a la inteligencia artificial y preguntarle, me duele la cabeza, ¿qué puedo tomar Sí, para el dolor de cabeza? claro, claro. O así mismo cuando tienen algún asunto jurídico, le preguntan a la inteligencia artificial, ¿qué ley es la que regula este tema? Y no voy a negar que no lo he consultado en algún momento para ver qué me contestaba la inteligencia artificial, pero la mayoría de las respuestas, justamente como se trata de una máquina y aún está en desarrollo, todavía no tenemos una respuesta correcta. Siempre hay que ir por el profesional. Bien. ¿Cuál ha sido tu vínculo con este tema de la inteligencia artificial? ¿Te has especializado, has avanzado? Porque me dijeron que la tesis tuya fue muy interesante. Sí, bueno, en realidad comencé a acercarme al mundo tecnológico por dos amigos, Facundo y Santino, cuando comenzamos con todo el tema de las criptomonedas acá en Uruguay y demás. Y después, después, con el avance de la tecnología, la aparición de la inteligencia artificial cada vez más presente en la vida de todos, me empezó a interesar el tema. Y bueno, empecé a estudiarlo y fue el tema de la memoria de grado para recibirme. Bien, ¿y qué contenido tuvo eso? Bueno, en realidad abordo la inteligencia artificial aplicada en el sistema financiero, sobre todo en los sistemas que utilizan los bancos, por ejemplo, al momento de otorgar préstamos. Cuando, por ejemplo, uno va a solicitar un préstamo por la aplicación del banco, y el préstamo es rechazado o es aceptado, se basa en un sistema de inteligencia artificial que es el scoring del banco. Y muchas veces eso utiliza, por ejemplo, información bancaria que está protegida por el secreto bancario. Y a veces se utilizan plataformas, por ejemplo, como ChatGPT o Gemini para impulsar esos sistemas y la información que queda cargada ahí en la nube, ese sistema la utiliza posteriormente para dar respuestas a cualquier otra persona, por ejemplo, que esté en China, esté en Estados Unidos. Y a veces se puede dar, por ejemplo, la violación del secreto bancario con Sí, eso. ¿y entonces? Y entonces es todo un tema en el que estamos luchando para poder prevenirlo. Significa mejorar la protección del Exactamente, individuo. sí, ¿Y sí. cómo se puede mejorar en ese caso la protección del individuo? Bueno, una de mis conclusiones es justamente que la inteligencia artificial es simplemente una herramienta informática que al menos por ahora necesita de supervisión humana constante. Mm, Todo el tiempo vamos a tener que estar, por lo menos por un tiempo más, creo yo, no sé cuánto, vamos a tener que estar arriba de ella a ver si funciona bien. bien, ¿y esa pérdida de la intimidad de cada persona, cómo se recupera? Bueno, en realidad es Está difícil, es complicado, ¿sí? sí. Porque Porque no tu solo, información anda por el mundo y la mía anda por exacto, el mundo y yo ni sé por dónde sí, anda. exacto, porque no solo se trata de, por ejemplo, el secreto bancario, también se trata, por ejemplo, de datos personales. Por ejemplo, cuando una empresa va a solicitar un préstamo, no solo toma en cuenta los datos de las cuentas bancarias y demás que tenga la empresa, sino que también toma en cuenta, por ejemplo, las opiniones de los clientes que pueda tener en redes sociales, y todas esas cuestiones también las considera ese sistema de inteligencia artificial. Entonces también al momento de, por ejemplo, rechazar un préstamo, la inteligencia artificial puede haber leído un comentario en Facebook de un cliente que no estuvo muy satisfecho con la empresa, y por eso ya simplemente se puede rechazar el préstamo. Entonces uno de repente tiene que pensar que para no correr esos riesgos lo mejor es no tener redes sociales. No, Cerrar su Facebook, por ejemplo. no creo que sea así, sino necesariamente procurar que esos sistemas funcionen bien, que también es una de las tareas no solo justamente de los abogados y de las personas que se dediquen al mundo jurídico, sino también, por ejemplo, de los técnicos que trabajan en la inteligencia artificial. Hay que hacer como necesariamente ahí, lo que digo yo, una coordinación entre los diferentes roles que se deben cumplir para controlar la inteligencia artificial. En definitiva, la inteligencia artificial termina siendo como la historia clínica de nuestra vida. Y podría Y ser no algo solamente en así. la salud, sino en todo el sentido de la Y palabra, podría ¿no? ser algo así, porque en realidad se Ahí está empieza como, todo. sí, exacto. Se empieza como a formar una red que Mm. sería como la historia clínica, y en base a eso la inteligencia artificial va Y profundizando ahí su hay algo conocimiento. también de Wikipedia, de que la gente de afuera pueda entrar y escribir, aportar también Y datos bueno, sobre uno. sí, hay ciertos chats, por ejemplo, Mm. que a uno, por ejemplo, le puede decir, no, esto no lo interpretas así, interprétalo de otra forma, y capaz que de repente otra persona en Argentina le pregunta eso y le da la respuesta que tú le dijiste para cambiar esa opinión. Ujú.
o sea, va aprendiendo, digamos. Bien, y todo este trabajo que has hecho y que estás haciendo, de alguna manera busca transformarse en una, ¿cuál puede ser la palabra? En una herramienta para que la persona sepa manejarse adecuadamente con la inteligencia artificial. Bueno, la idea es un poco, sí, de que todos en general, ya sea los actores políticos, las empresas, las personas en su individualidad, tengan ciertas herramientas para poder prevenir ciertos riesgos que capaz que uno de repente se descarga una aplicación, empieza a hablar con la inteligencia artificial, pero no toma medida de los riesgos que eso puede conllevar también. Asimismo, también una de las entrevistas que hice en la investigación fue un experto en inteligencia artificial que me decía que en realidad muchas empresas, por ejemplo, implementan el uso de la inteligencia artificial en sus estructuras por una presión competitiva o por una moda simplemente, y no se trata de eso, sino que se trata de utilizar la herramienta como corresponde y manteniendo también los parámetros adecuados para prevenir esos riesgos. ¿Piensas que inevitablemente todo va a pasar por la inteligencia artificial en los tiempos que se vienen? Bueno, es una realidad que cada vez estamos más permeados por los avances tecnológicos, así que posiblemente pueda ser, sí. ¿Es peligroso? No necesariamente peligroso, pero sí hay que tener cuidado. ¿De qué, por ejemplo? De todos estos riesgos que se pueden correr justamente. Por ejemplo, sobre todo la filtración de información, que es una de los problemas más grandes, y también incursionar en un mundo donde, por ejemplo, tengamos profesionales que no puedan ser útiles porque la gente prefiere la inteligencia artificial antes que consultarle a un profesional. Bien, y a nivel personal, ¿qué antídoto puede generar la persona como para prevenirse de esos riesgos? Este, No sé si se puede generar un detalle de situaciones o precauciones a tomar o a tener en cuenta para por lo menos intentar que esas cosas no sucedan. ¿Hay posibilidades del ser humano? Bueno, en realidad sí, por ejemplo, no hablar con cualquier sistema de inteligencia artificial sobre temas delicados o donde ingresen datos, por ejemplo, de la persona. Por ejemplo, capaz que una persona le carga el estado de cuenta de la cuenta bancaria y eso queda cargado en internet, prevenir esas cosas, por ejemplo. Sobre todo eso y sobre también los datos personales que también pueden quedar cargados y eso puede acceder a capaz que otra persona Bien, también. que el banco me manda a mí el detalle de los movimientos de mi cuenta bancaria todos los meses a mi mail. ¿Es un riesgo? Por ejemplo. No necesariamente, ahí ya es más un tema de ciberseguridad, de tener correctamente diferenciadas, por ejemplo, las contraseñas y los sistemas de seguridad para acceder al mail. Ya no se trata más tanto de un sistema de riesgos de inteligencia artificial. O sea que la inteligencia artificial no le es tan fácil ingresar a mi mail hoy en día. No, eso no es tan así, no es tan sencillo. Sí puede haber gente que quiera hacer un ataque al sistema, por ejemplo, y puede acceder, pero en general no. La inteligencia artificial al mail, por ejemplo, no. Capaz que sí en Google, por ejemplo, a Wikipedia puede ingresar a sacar datos de allí. Hablemos de otra profesión, hablemos de los médicos. Sí. ¿Cómo se manejan los médicos en esta realidad? Bueno, en realidad el paciente es capaz que toma la inteligencia artificial como el doctor, entonces ahí el médico queda como medio rezagado en su profesión, y eso también es peligroso para la salud de todas las personas. ¿No es conveniente? Y yo creo que no, al menos, por ejemplo, comparándolo con los resultados que tiene la inteligencia artificial en el universo jurídico, en sistemas que los más comunes, por ejemplo, ChatGPT, que no da respuestas certeras muchas veces, que tiene errores, capaz que da un diagnóstico y ese diagnóstico no está bien, entonces la persona lo toma como que está bien y en realidad no. Entonces cuando después va al médico, capaz que está peor de salud de lo que podría haber estado cuando en realidad detectó el problema. O de repente fue al médico, el médico le dio un diagnóstico y viene a la casa, le hace la consulta a ChatGPT y resulta que la respuesta de ChatGPT es diferente a lo que el médico le dijo y él tiene que elegir a quién le creo. También, algo así. También eso es otro problema, sí. Sí. No está fácil, ¿no? Para nada fácil.
Bueno, no sé, son tantas las preguntas que Sí. no te quiero, No, ningún problema. no quiero ser Para eso impertinente, estoy, para eso estoy. pero digo, ¿cuántas cosas en lo personal me llevan a perder confianza, De los sí, sistemas de los tecnológicos. sistemas tecnológicos? Sí, 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 sí. Sí, se está perdiendo, o estoy sea, dejando este, de creerles. en realidad mucha gente cree que es algo que funciona perfecto, porque en realidad cuando el chat GPT te da una respuesta, de repente uno piensa, no, esto es fantástico, ¿cómo puede ser que me den una respuesta tan elaborada? Y en realidad esa respuesta tiene muchos errores. Sí, pero a su vez también está siendo operada de alguna forma por seres humanos. En realidad Está siendo es, dirigida por seres humanos la inteligencia artificial. En realidad es dirigida por todos. Por ejemplo, estos chats generalmente aprenden cuando uno habla con ellos. Por ejemplo, si yo como abogado me pongo a hablar con él de un tema específico jurídico, Sí. esa inteligencia artificial está aprendiendo de eso y a otra persona le va a decir lo que aprendió con mi conversación. O sea que la inteligencia está aprendiendo de ti, Sí. no vos de la inteligencia. Estamos aprendiendo los dos de los dos, me parece. ¿Sí? Sí, porque en realidad yo aprendo a detectar los errores que tiene y ella se perfecciona con las cosas que yo le digo. Bien. Es cierto que si vos entras en confianza con la inteligencia artificial y dialogás y le marcas un rumbo de alguna forma, como que la inteligencia artificial después de un tiempo empieza hasta adoptar las palabras propias que utilizaste en el diálogo con ella, Bueno, justamente se trata de o eso. a generar un Sí, estilo que se adapta a ti, justamente se como trata un de eso. traje a la Sí. medida, sí. Sí, algo así podría ser, como para dar respuestas más personalizadas, quizás. Sí. Justamente de eso se trata, de que ella aprende de lo que tú le dices y la forma que hablas. Entonces interpreta como un niño, interpreta tus acciones y la forma en que te comunicas, entonces ahí se adapta como un traje a medida, digamos. Bien, la inteligencia artificial se equivoca. Se equivoca. Se equivoca, Se ¿verdad? equivoca. Digo, ahí te lo hablo Sí, desde una convicción, se equivoca. se equivoca. ¿Y qué pasa cuando uno quiere? Porque yo me he dado cuenta que se equivoca, pero nunca me la quise corregir. ¿Qué pasa cuando la corregís? Bueno, hay muchas ¿Es veces dócil? que puedes solucionar el problema. Si tú le das la solución, puedes solucionar el problema y te da otra respuesta con esa solución corrigiendo el error. Y otras veces te da otra respuesta porque, ¿qué pasa? Hay muchas veces que cuando no sabe darte una respuesta, la inventa. ¿La Y inventa? la inventa. Ajá. Con base a todos los conocimientos que tiene sobre Sí, todas las cosas. sí. Y cuando inventa esa respuesta, ahí está el mayor margen de error que puede haber. Porque te puede estar hablando de algo jurídico y te contesta algo médico. O sea, hay una grave brecha ahí todavía. O sea, que creo que con el tiempo se va a ir perfeccionando y cada vez va a funcionar mejor, ¿no? Pero así como representa la actividad humana, también representa errores como también tenemos los humanos. Bien, ¿para todo es conveniente consultarla? No, no para todo. ¿No? No. ¿Qué cosas recomendarías? Mejor no la consultes. Mejor dejarte llevar por tu conocimiento, tu intuición, preguntarle a un amigo. Y yo creo que en realidad, ojo, a veces ha servido mucho en todos estos temas de salud mental, por ejemplo, cuando hay personas que no quieren acercarse a un psicólogo porque les da vergüenza o porque no quieren acercarse con un amigo y hablan con la inteligencia artificial. Pero eso también ha tenido consecuencias graves cuando la inteligencia artificial, por ejemplo, te da recomendaciones de cómo suicidarte. Eso es un grave tema. Entonces ahí esos son errores graves que tienen los sistemas tecnológicos hoy en día. No tienen filtro, digamos. No tienen filtro. Claro, porque además el Sí. psicólogo ser humano, por lo general, Sí. no te dice hacer esto, aquello, lo otro. No, Te lleva a la línea del razonamiento. Exacto. ¿Mm? Entonces creo yo que, o sea, si no se trata de un profesional que la está controlando y que sabe cómo funciona realmente, por ejemplo, en grandes organizaciones que generalmente tienen un director de inteligencia artificial, tienen un departamento jurídico que controla el uso de esa inteligencia artificial y todos esos roles que tienen que estar,
capaz que un poco evitar el uso en esos temas que son especialmente para profesionales, sobre todo cuando se trata de salud, cuando se trata de algún tema jurídico, de algún problema jurídico, cuando se trata, por ejemplo, de arreglar el auto, en vez de consultarle al mecánico, consultarle a la inteligencia artificial, tampoco está bueno, porque en realidad podemos mandarnos una macana arreglando el auto y chocamos en la esquina. Seguro. Ahora, hemos hablado hasta ahora de temas de los adultos, ¿no? ¿Y cómo manejamos esto con los jóvenes? Porque son ellos los que se sienten más atraídos que nadie a abrirse frente a la inteligencia artificial y entregarse a la inteligencia justamente artificial. lo que le llamamos hoy en día los nativos tecnológicos. Claro. Capaz que la gente mayor, como hablaba con una profesora el otro día, que en realidad ella se cree outsider de todos estos temas, es decir, que está como afuera, en la periferia de todos estos temas, pero los niños hoy ya nacen con esto, nacen con el teléfono en la mano, digamos, y es complicado, es un desafío creo que sobre todo para los padres y para los profesores que están en los primeros años. Y en la edad adolescente. Y en la edad adolescente, promover justamente todos estos problemas que se pueden tener para dar conciencia justamente a la juventud sobre todo esto. Lo dice un joven nativo de la inteligencia artificial. Desde diferentes ámbitos se dice que hay que regular el uso, o reglamentar el uso, o limitar el uso de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿De qué manera se podría hacer? Me parece que va sobre todo por un tema, justamente lo que hablábamos hace un ratito, de la protección de datos, sobre todo de datos sensibles, como por ejemplo los datos personales, los datos de cuentas bancarias. Creo que va sobre todo por un lado de protección de eso, y justamente de prevenir, de hacer que la inteligencia artificial introduzca en error a la gente. Creo que se trata un poco de controlar todo eso. Igualmente, por ejemplo, en Uruguay estamos avanzando en la regulación. Por ejemplo, el decreto 66 de 2025 exige a ciertas organizaciones, por ejemplo, las entidades de intermediación financiera como los bancos, tener un director de seguridad tecnológica, lo que hace ingresar, por ejemplo, el control a los sistemas de inteligencia artificial. También la GESIC trabajó en un plan de inteligencia artificial y datos para promover un uso responsable, digamos, de la tecnología en ese sentido. Y bueno, esperemos que sigamos avanzando en ese camino rápidamente. ¿Pero eso lleva a la posible regulación de alguna manera? Yo creo que hay una brecha importante todavía. Porque la regulación tiene que venir sí. desde el poder político y jurídico. Sí, yo creo que todavía hay una brecha importante, sobre todo en el ámbito internacional, porque generalmente los países tienden a regularizar en su individualidad, y en realidad uno de los expertos en tecnología, de los que entrevisté en la investigación, Santino Veiga, me decía que en realidad la inteligencia artificial no reconoce fronteras, porque mientras le estás preguntando algo tú acá en Uruguay, hay otra persona en el otro lado del mundo que se lo está preguntando también. Entonces está todo conectado y tiene que haber un marco normativo internacional justamente. Más allá de los países. Sí, exacto. Lo que se hace mucho más difícil una regulación. Justamente, sí. Porque después de que exista regulación también hay que ver quién la aplica y no la aplica, ¿no? Sí, porque también hay picardías en esto, ¿no? Sí. Y en esto algo de historia, un gran jurista, Luigi Ferraioli, decía que en realidad los estados actualmente no pueden luchar con el poder globalizado, y justamente hay que intentar luchar contra eso para poder lograr esa normativa internacional. Pero a su vez también en un mundo tan competitivo, donde los países todos compiten por el mercado, ¿sí? Y todos tratan de exportar más y de vender más y de instalarse en diferentes lugares del planeta y, para expandirse, también de alguna forma están alimentándose de todo ese cúmulo de información para ir tomando sus decisiones, ¿no? Sí, así es, exactamente. Sí, es como toda una lucha, pero bueno, hay que... ¿Cómo se cuida uno de la competencia también? Sí, exacto. Creo que ahí entra también un poco el rol individual de cada uno. Un profesor decía que uno sabe que si hay un balde de agua hirviendo, por ejemplo, si mete las manos se va a quemar, pero al menos sabemos que si metemos las manos en esa agua caliente la vamos a enfriar en por lo menos 1 grado. Entonces, si todos metemos un poco las manos en el agua caliente, capaz que se termina enfriando el balde. Está brava esa, ¿no? O sea que las manos nosotros terminan enfriando el agua hirviendo. Y yo creo que es un trabajo entre todos.
hay que colaborar entre todos para lograr una tranquilidad tecnológica, por así decirlo. Una tranquilidad tecnológica. ¿Lo ves posible en la humanidad? Lo veo desde posible, tiempo? lo veo posible, sí. Quizás haya que trabajar bastante, pero no creo que sea imposible. Y dentro de tu vínculo a este tema, ¿hasta dónde te gustaría llegar? Bueno, en realidad, Porque veo que te entusiasma mucho, y te interesa sí, mucho. sí, Bueno, sí. ¿qué objetivo te pondrías de alguna forma en esta investigación de la inteligencia artificial y su aplicación? En realidad creo que el objetivo principal es promover el uso responsable de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos y fomentar el estudio de todos estos temas, justamente en todos los ámbitos profesionales, ya sea en los médicos, en los abogados, en escribanos, en el mecánico, por ejemplo, que necesita ayuda también quizás a veces en el ámbito empresarial, justamente porque promoviendo ese estudio es que podemos lograr hacer un uso responsable de la tecnología. Y el resultado del estudio sería aportes literarios, digamos, escribir un libro, por ejemplo. Por ejemplo, sí, ¿Sí? Sí, podría ser. ¿Eso? Sí. ¿Ese sería uno de tus objetivos? Sí. ¿Y falta mucho para eso? Y bueno, nunca se sabe. ¿Ya lo empezaste a redactar? Podría decirse que sí. ¿Sí? ¿Y cómo va? Bueno, estamos ahí. ¿Estás por tirar la esponja o no? Pasa que sobre todos estos temas, en Uruguay, por ejemplo, no hay mucho escrito. En general Sí, en el sí, mundo, en es el un mundo, tema sí, que sí, recién pero, se empieza a investigar. Entonces también hay que tener un poco de responsabilidad al momento de saber qué decir, porque no se puede No, decir. además otra cosa, lo escrito queda. Exactamente. Lo escrito Sí. queda. Lo Sí. que dijiste, bueno, pero lo que escribes es un documento, ¿no? Así es. Bueno, ¿algo no te haya preguntado que te gustaría contarnos? No, justamente destacar, por ejemplo, la importancia que ha tenido la facultad en mi vida y todos Claro. los beneficios que tenemos en la Universidad CLAE que han sido indispensables justamente para llegar a este punto. La recomendaría con mucho gusto, sí. Sobre todo cuando pienso en que es como clases particulares, porque en realidad tenemos profesores de gran prestigio con el que uno puede sentarse a tomar un café en el corte entre clase y clase, y la verdad que es un gusto compartir de eso porque nos llevamos conocimientos que son muy valiosos. Me da la impresión de que, porque esto me lo han reiterado muchas personas, como que hay una relación personalizada, de que en definitiva cada profesor sabe de su alumno. Bueno, el decano, el doctor Mario Garmendia, justamente habla de la formación artesanal de los estudiantes y tal cual es así, porque justamente tenemos una relación muy personalizada con todos los profesores, que capaz que si hubiera más personas, por ejemplo, en la clase, como son clases reducidas, es justamente como eso, como clases particulares. Bien, ¿cómo es Mario como profesor? No lo tuve como profesor, ¿no? pero sí tuve el gusto de compartir con él en el Consejo Académico Asesor de la universidad, que es un órgano tripartito que justamente colabora en la toma de decisiones de la universidad. Y la verdad que es una excelente persona y dio mucho gusto compartir con él todo este tiempo. Gracias por la visita. Espero que sea la primera y no la última. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y que en la medida que vayas avanzando con tu libro y con el conocimiento y descubriendo cosas, nos avises y ir haciendo puesta a punto acá, porque me parece que es un tema que está bueno que lo compartamos en comunidad, ¿no? Que todos vayamos enriqueciéndonos, informándonos, aprendiendo. Tenemos que aprender de algo que no existía. Y bueno, estamos aprendiendo en el mundo entero, creo. Con un tiempo más o menos de diferencia, pero todos estamos en la misma, ¿no? Y seguiremos aprendiendo. Seguiremos, ¿no? Hay para un rato acá. Sí, queda para rato todavía. Bien.